Les voy a contar algo que me sucedió hace algunos años, algo que me partió el corazón y luego me lo llenó de asombro ante la ternura infinita de Dios, algo que cambió para siempre. Mi manera de entender cómo Dios trabaja, específicamente, particularmente, con un corazón maternal especial, con las mujeres que duermen solas, sin esposo. Era una tarde lluviosa de domingo de noviembre, una de esas tardes grises donde el cielo mismo parece estar llorando, y después de la misa vespertina, cuando ya casi todos se habían ido apresuradamente bajo sus paraguas, cuando la iglesia quedaba en ese silencio sagrado que sólo conocen los que se quedan después de que todos se van, vi en una de las últimas bancas de atrás, medio escondida en las sombras, a una mujer de unos 50 años, sentada completamente sola, con la mirada perdida fija en el sagrario, con los hombros caídos, en una postura que revelaba un cansancio que iba mucho más allá de lo físico, un cansancio del alma, una fatiga existencial de esas que se acumulan año tras año de cargar pesos invisibles que nadie más puede ver. Y algo en mi corazón de sacerdote, algo que solo puedo describir como la moción del Espíritu Santo, me impulsó a acercarme en lugar de irme a la sacristía como normalmente haría, me movió a sentarme a su lado, respetando su espacio, pero haciéndole saber con mi presencia que no estaba sola, a preguntarle con la voz más suave que pude: Hermana, ¿está usted bien? ¿Hay algo que la esté afligiendo? ¿Puedo orar por usted? Y ella me miró con unos ojos tan llenos de soledad, tan llenos de lágrimas contenidas durante tanto tiempo que estaban a punto de desbordarse, tan llenos de un dolor silencioso que había estado cargando sin que nadie lo notara, que antes de decir una sola palabra yo ya sabía, yo ya sentía que estaba frente a un sufrimiento profundo, un dolor de esos que la gente carga durante años en completo silencio porque no sabe cómo expresarlo, porque tiene vergüenza de admitirlo, porque piensa que nadie lo entendería. Y entonces, después de un silencio largo donde pareció estar debatiendo consigo misma si abrir su corazón o seguir guardando su dolor en secreto, con una voz apenas audible, quebrada por años de llorar en privado, quebrada por noches interminables de soledad, me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Padre, yo vengo a esta iglesia todos los domingos sin falta, llueva o truene, esté enferma o esté bien, y siempre me siento aquí atrás, en esta misma banca, porque no quiero que nadie me vea llorar. No quiero que me tengan lástima. No quiero ser la pobrecita mujer sola que todos miran con compasión condescendiente. Llevo 13 años durmiendo sola, Padre. 13 años largos, interminables, desde aquel día terrible cuando mi esposo llegó a la casa. Me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos y me dijo que se había enamorado de otra mujer, una mujer 20 años más joven que yo, que estaba dejándome, que ya no me amaba, que quería rehacer su vida. Me dejó con 3 hijos pequeños en ese entonces, padre, niños de 7, 9 y 11 años que no entendían por qué su papá se iba, que lloraban todas las noches preguntando cuándo iba a volver. Me dejó completamente destruida, sintiéndome fea, vieja, sin valor, sin ninguna dignidad. Y las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras continuaba, como si una represa que había estado conteniendo durante 13 años finalmente se rompiera. Y aunque han pasado tantos años, padre, aunque mis hijos ya crecieron y tienen sus propias vidas, aunque aparentemente he seguido adelante, aunque trabajo, aunque funciono, aunque nadie que me vea durante el día imaginaría el dolor que cargo, cada noche cuando llego a casa, cuando apago la luz de la sala y camino hacia el cuarto, cuando me meto en esa cama que antes compartíamos,
Cuando pongo mi cabeza en esa almohada que antes estaba al lado de la suya, siento un vacío tan grande, una soledad tan profunda, tan asfixiante, que a veces pienso que me va a tragar completa, que voy a desaparecer en ese abismo de soledad. Veo a mis amigas que tienen esposos que llegan a casa después del trabajo y hay alguien esperándolas, alguien que pregunta cómo les fue el día, alguien con quien compartir las cargas, las preocupaciones, las pequeñas alegrías. Y yo, Padre, yo llego a una casa vacía, tan silenciosa, que a veces el silencio mismo me grita mi soledad. Cocino para mí sola, como sola viendo las noticias para llenar el vacío con algo de ruido, lavo los platos sola, veo televisión sola hasta que me da sueño, me duermo sola abrazando una almohada porque mi cuerpo todavía añora el calor de otro cuerpo al lado. Me despierto sola en medio de la noche cuando tengo pesadillas y no hay nadie a quien despertar, nadie que me abrace y me diga que todo va a estar bien. Y su voz se quebró completamente mientras decía lo siguiente, mientras revelaba el dolor más profundo de todos. Y lo peor, Padre, lo que realmente me está destruyendo desde adentro, lo que me está haciendo perder la fe poco a poco, aunque venga aquí todos los domingos, es que empiezo a sentir que Dios se olvidó de mí, que a Él no le importa esta soledad mía, que estoy invisible incluso para el cielo. Veo cómo Dios bendice a otros con familias, con esposos amorosos, con hogares llenos de risas y de vida. Y me pregunto, Padre, me pregunto todas las noches, ¿por qué yo no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me castiga con esta soledad interminable? ¿Acaso no tengo valor ante sus ojos? ¿Acaso no merezco amor, compañía, alguien que me abrace cuando estoy triste? Y hermanos, hermanas, mientras escuchaba a esta mujer derramar su corazón con una honestidad tan brutal, tan vulnerable, mientras veía su dolor tan real, tan profundo, tan compartido por millones de mujeres en situaciones similares alrededor del mundo, mujeres que duermen solas por viudez, por abandono, por divorcio, por nunca haberse casado, sentí que el Espíritu Santo me llenaba con palabras que no eran mías, con una revelación de cómo Dios ve a estas mujeres, cómo Dios trabaja con ellas de maneras específicas, tiernas, poderosas, que pocas veces se predican, que pocas veces se enseñan, que permanecen como secretos escondidos en la Escritura esperando ser descubiertos. Y le dije algo que inicialmente la sorprendió, que hizo que levantara su rostro lleno de lágrimas y me mirara con ojos de incredulidad, pero que luego, mientras yo continuaba explicándole con pasajes bíblicos claros, con promesas específicas de Dios, la hizo llorar de nuevo. Pero ya no lágrimas de dolor, sino lágrimas de consuelo profundo, lágrimas de esperanza renovada, lágrimas de sentirse vista, conocida, amada por Dios por primera vez en años. Hermana, necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente tu perspectiva, que va a transformar cómo ves tu situación, cómo interpretas estos años de soledad. Tú no estás invisible ante Dios. Tú no estás olvidada. Tú no eres castigo ni maldición. Al contrario, necesito que escuches esto con todo tu corazón. Las mujeres que duermen solas sin esposo, ya sea porque quedaron viudas o porque fueron abandonadas como tú, o porque nunca se casaron, o porque están separadas por razones válidas, estas mujeres tienen un lugar especial, privilegiado, único en el corazón de Dios. Y Dios trabaja con ustedes de maneras específicas, con una ternura particular que Él reserva para ustedes, con provisiones especiales, con promesas que son específicamente para mujeres en tu situación. Y esto que voy a compartirles
en esta hora extendida. Esto que vamos a explorar juntos con profundidad, con paciencia, con todos los detalles necesarios, con ejemplos bíblicos claros, con testimonios reales de mujeres que han experimentado estas verdades, con revelaciones prácticas de cómo Dios obra en la vida de la mujer sola. Es para todas las mujeres que están durmiendo solas, sin esposo en este momento. Cualquiera que sea su situación específica, cualquiera que sea la razón de su soledad. Y también es para todos nosotros que tenemos madres, hermanas, hijas, tías, amigas, vecinas, en esta situación, para que entendamos cómo Dios quiere que las tratemos, cómo podemos ser instrumentos de su provisión y su consuelo para ellas, cómo la iglesia debe honrarlas en lugar de marginarlas. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que vivimos en una sociedad completamente distorsionada que marginaliza a la mujer sola, que la hace sentir como fracaso, como ciudadana de segunda clase, como alguien incompleto, como si su valor como ser humano, como mujer, dependiera completamente de tener un hombre a su lado. Los medios de comunicación bombardean constantemente con el mensaje de que una mujer necesita un hombre para ser feliz, para ser completa, para tener valor. Las películas, las telenovelas, las canciones, todo gira alrededor del romance, de encontrar el amor verdadero, de tener una pareja. Y la mujer que no tiene eso, la mujer que está sola, es vista como triste, como perdedora, como alguien a quien tenerle lástima. Y tristemente, hermanos, tristemente incluso en la iglesia, incluso entre nosotros, que deberíamos saber mejor, que deberíamos tener la perspectiva de Dios, a veces tratamos a estas mujeres con esa misma mentalidad mundana. Las tratamos con lástima condescendiente en lugar de con el honor profundo que merecen. Las vemos como problema a resolver, como personas incompletas que necesitan ser arregladas consiguiéndoles un esposo, o peor aún, las ignoramos completamente, las hacemos invisibles, estructuramos toda nuestra vida de iglesia alrededor de familias nucleares y las dejamos a ellas sintiéndose como extrañas, como no pertenecientes. Pero Dios, hermanos, Dios no las ve así. Dios las ve con ojos completamente diferentes. Dios las ve con un amor especial, con una protección particular, con una provisión específica. Y cuando ustedes, mujeres solas, cuando entiendan verdaderamente, profundamente, con convicción total cómo Dios las ve, cuando comprendan las promesas que Él tiene específicamente para mujeres en su situación, cuando reconozcan las maneras particulares en que Él trabaja en sus vidas, todo va a cambiar. Su perspectiva va a cambiar, su esperanza va a renovarse, su dolor va a transformarse, no necesariamente va a desaparecer, pero va a adquirir un significado nuevo, un propósito redentor. Entonces, empecemos por el fundamento, por la base sólida de roca de la Escritura, porque no estoy hablando de opiniones humanas, no estoy compartiendo sentimientos bonitos o filosofía positiva, estoy proclamando verdad revelada por Dios mismo en su palabra que es eterna, infalible, absolutamente confiable, y el fundamento bíblico es absolutamente claro, inequívoco, repetido una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Dios se identifica a sí mismo de manera especial, particular, única, como el protector, el proveedor, el defensor, el vengador de las viudas y por extensión teológica y aplicación pastoral, de todas las mujeres que están solas, sin el sostén, la protección, la provisión
de un esposo. Y esto no es un detalle menor en la Escritura, hermanos. No es algo mencionado una o dos veces de pasada. Es un tema constante, persistente, repetido literalmente docenas de veces a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelando algo profundo sobre el corazón de Dios, sobre sus prioridades, sobre a quien Él presta atención especial, sobre quien está en el centro de su preocupación pastoral. Escuchen el Salmo 68 contra 5, una de las declaraciones más hermosas, más consoladoras de toda la Escritura. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Detengámonos aquí, meditemos esto profundamente. Dios se identifica a sí mismo, elige describirse a sí mismo con estos títulos específicos, de todas las maneras posibles en que podría revelarse, de todos los atributos que podría destacar. Él escoge identificarse como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Así como un padre terrenal amoroso protege y provee para sus hijos con ternura y fiereza, así como un defensor legal pelea por los derechos de su cliente, así Dios se relaciona específicamente con las viudas, con las mujeres solas. Es parte central de su identidad revelada, de su carácter divino, de cómo Él elige manifestarse en la historia humana. Y luego el Salmo 146 contra 9 declara con claridad rotunda: el Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los caminos de los impíos. Fíjense en esa palabra, sostiene. No dice que Dios ayuda ocasionalmente a las viudas cuando se acuerda. No dice que Dios las bendice de vez en cuando si tiene tiempo. Dice que Dios sostiene a la viuda. Sostener es un verbo activo, continuo, constante. Es lo que hace una columna con un edificio, lo que hace un fundamento con una casa. Ese es el trabajo permanente e incesante de Dios con ustedes. Mujeres que están solas, sostenerlas. Cuando sienten que se van a caer bajo el peso de la soledad, cuando la carga de criar hijos solas es demasiado pesada, cuando las responsabilidades financieras las están aplastando, cuando están al borde del colapso emocional, Dios las está sosteniendo. Tal vez no lo sientan siempre, tal vez haya momentos donde parece que están completamente solas, sosteniendo todo con sus propias fuerzas que ya no dan más, pero Dios está ahí debajo, sosteniéndolas de maneras invisibles, de maneras que ni siquiera perciben hasta que miran atrás y se dan cuenta de que no fue su fuerza la que las mantuvo de pie, sino la de Él. Y Éxodo 22, 22, 24 muestra cuán seriamente Dios toma su papel como defensor de viudas, cuán enojado se pone cuando alguien las maltrata. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Esa es una amenaza severa, aterradora. Dios está diciendo que Él mismo ejecutará juicio violento contra cualquiera que maltrate a una viuda. ¿Por qué? Porque Dios es su protector personal, su defensor divino, y nadie puede tocar a una viuda sin tocar a Dios mismo. Y Deuteronomio 10, 17, 18 conecta la grandeza de Dios con su cuidado de viudas de una manera hermosa. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas,
ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El Dios que gobierna todo el universo, que es más poderoso que cualquier otro poder, elige usar su poder tremendo para hacer justicia a viudas, para darles pan y vestido. Eso revela sus prioridades. Y hay algo más profundo todavía, más íntimo, más asombroso. Isaías 54 contra 5 hasta 8 contiene una de las promesas más hermosas, más románticas, más íntimas de toda la Escritura, dirigida específicamente, personalmente, a la mujer que está sin esposo, a la mujer que se siente abandonada, repudiada, sola, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Deténganse aquí conmigo, mediten esto palabra por palabra porque es extraordinario. Dios dice a la mujer sin esposo, a la mujer abandonada, yo soy tu marido. No está usando una metáfora vaga, no está siendo poético de manera abstracta. Está haciendo una declaración teológica profunda, una promesa específica y literal, que Él mismo, el creador del universo, va a tomar el lugar del esposo ausente, que Él mismo va a ser el proveedor cuando no hay hombre que provea, el protector cuando no hay hombre que proteja, el compañero cuando no hay compañía humana. Él dice, tu hacedor, el que te creó, el que te conoce más íntimamente que nadie, ese es tu marido, el Señor de los ejércitos, el comandante de todos los ángeles, de todas las fuerzas celestiales, ese es tu marido, tu redentor, el que pagó el precio por tu salvación, ese es tu marido. El Santo de Israel, el Dios de pacto fiel que nunca rompe sus promesas, ese es tu marido. Y Él reconoce el dolor, no lo minimiza, no lo ignora. Reconoce que estás abandonada y triste de espíritu. Reconoce el sufrimiento de ser repudiada, de ser rechazada, de ser dejada por otro. Dios ve ese dolor, Dios lo conoce íntimamente y promete que aunque sientas que Él te abandonó por un breve momento, aunque haya tiempos donde parece que Dios escondió su rostro y te dejó sola en tu dolor, Él va a recogerte con grandes misericordias, con misericordia eterna, con compasión que nunca termina. Esta no es solo promesa para Israel nacional, hermanos. Esta es promesa personal para cada mujer que lee este pasaje sintiéndose abandonada, sola, sin esposo. Dios te está diciendo, yo soy tu esposo ahora. Yo voy a llenar ese vacío. Yo voy a ser suficiente. Y esto no es solo Antiguo Testamento, no es algo que quedó en el pasado. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús mismo honrando especialmente a las viudas. Lucas 21, contra 1 hasta 4, cuenta cómo Jesús observó a la gente rica echando sus ofrendas en el templo y luego vio a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús honra públicamente a esta viuda,
la pone como ejemplo por encima de todos los ricos. Él ve su sacrificio, él valora su generosidad, él la nota cuando todos los demás probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que ella existía. Y Santiago 1:27 en el Nuevo Testamento define la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre específicamente como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De todo lo que Santiago podría haber dicho que es religión verdadera, de todas las prácticas espirituales que podría haber listado, él escoge esto: cuidar de huérfanos y viudas. Dios considera tan importante, tan central, tan esencial el cuidado de las viudas, de las mujeres solas, que lo hace parte de la definición misma de qué es religión verdadera, qué es fe auténtica. Si una iglesia, si una comunidad cristiana, si un grupo de creyentes no está cuidando activamente, tangiblemente de sus viudas, de sus mujeres solas, no está practicando religión verdadera según la definición de Dios. No importa cuánto ore, cuánto cante, cuántos servicios tenga. Y Jesús mismo, en uno de sus juicios más severos, más duros contra los líderes religiosos hipócritas de su tiempo, los condena específicamente por devorar las casas de las viudas. Marcos 12:40. De todos los pecados terribles que los fariseos cometían, de toda su hipocresía religiosa, Jesús escoge señalar específicamente que abusaban de las viudas, que se aprovechaban de mujeres vulnerables que estaban solas, que las manipulaban espiritualmente para robarles sus pocas posesiones. Eso le indigna a Jesús especialmente, eso provoca su ira santa. Porque cuando alguien maltrata a una viuda, cuando alguien se aprovecha de una mujer sola, está tocando a alguien que está bajo la protección especial de Dios, está atacando a alguien que Dios mismo ha declarado que defenderá personalmente. Entonces, con este fundamento bíblico sólido como roca, claro como cristal, profundo como el océano, repetido constantemente a lo largo de toda la Escritura, entendamos ahora específicamente, prácticamente, con detalles concretos cómo Dios trabaja con la mujer que duerme sola sin esposo, porque no basta con saber que Dios las ama, que Dios las cuida en teoría. Necesitan saber exactamente cómo Dios está obrando en sus vidas día a día, cómo reconocer su mano, cómo cooperar con su obra, cómo recibir las bendiciones específicas que Él tiene reservadas para ustedes. La primera manera fundamental, transformadora en que Dios trabaja con ustedes, mujeres solas, es esta: Dios les da una sensibilidad espiritual especial, única, una capacidad desarrollada de oír su voz, una intimidad profunda con Él, que muchas veces las mujeres casadas, ocupadas constantemente con las demandas legítimas pero absorbentes de un esposo, de una vida matrimonial, no pueden desarrollar de la misma manera o con la misma intensidad. Primera de Corintios 7:32 hasta 35 lo dice de manera explícita, directa: quisiera que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, no está diciendo que las mujeres casadas no puedan ser espirituales, que el matrimonio sea inferior espiritualmente.
Está señalando una realidad práctica, observable, que la mujer soltera, la mujer sin esposo, tiene una libertad, una disponibilidad, un espacio mental y emocional para Dios, que la mujer casada naturalmente tiene más limitado porque está legítimamente preocupada por agradar a su esposo, por atender las necesidades del matrimonio, por las mil demandas prácticas de la vida matrimonial. No es cuestión de espiritualidad superior o inferior, es cuestión de disponibilidad diferente. Y ustedes, mujeres que duermen solas, tienen esa disponibilidad especial. Tienen tiempo que otras no tienen. Tiempo en las noches cuando no hay esposo que atender. Tiempo en las mañanas cuando no hay que preparar desayuno para dos. Tiempo durante el día cuando no hay que estar pensando en qué va a querer cenar él, en cómo está su estado de ánimo, en qué necesita de ustedes. Tienen silencio que otras no tienen. Silencio en la casa que aunque duele por la soledad que revela, también crea espacio para oír la voz suave de Dios que a menudo se pierde en el ruido de hogares llenos. Tienen espacio interior que otras no tienen. Espacio mental que no está constantemente ocupado procesando la dinámica de una relación matrimonial con todas sus alegrías y sus desafíos. Y Dios quiere usar ese espacio, ese tiempo, ese silencio, esas noches solas, no para castigarlas, sino para encontrarse con ustedes de maneras profundas, místicas, transformadoras. Dios quiere hablarles directamente en el silencio de sus cuartos, revelarse en la quietud de sus noches solitarias, encontrarlas en ese espacio interior que la soledad ha creado, aunque dolorosamente. Y miren la historia de la iglesia, hermanos. Miren las santas más grandes, las místicas más profundas, las mujeres que tuvieron las experiencias más extraordinarias con Dios, las visiones más sublimes, las revelaciones más transformadoras. Muchas, la mayoría incluso, eran mujeres solteras, vírgenes consagradas o viudas que desarrollaron intimidades extraordinarias con Dios precisamente porque tenían esa disponibilidad, ese espacio, ese tiempo para cultivar relación profunda con Él. Santa Teresa de Ávila, virgen consagrada, tuvo experiencias místicas tan profundas que sus escritos sobre la vida interior son considerados entre los más sublimes de toda la literatura espiritual cristiana. Santa Catalina de Siena, virgen consagrada, tuvo conversaciones directas con Cristo que transformaron no solo su vida, sino la vida de la iglesia entera en su época. Santa Faustina Kowalska, religiosa soltera, tuvo visiones de Jesús que nos dieron toda la devoción a la divina misericordia que bendice a millones hoy. Santa Mónica, viuda eventualmente, desarrolló vida de oración tan poderosa que sus intercesiones durante años persistentes finalmente convirtieron a su hijo Agustín, que se convirtió en uno de los más grandes santos y teólogos de toda la historia. Todas estas mujeres, sin la distracción de vida matrimonial, pudieron sumergirse en Dios de maneras que cambiaron la historia del cristianismo. Y ustedes, aunque tal vez no sean llamadas a ser santas, canonizadas, famosas, están llamadas a esa misma intimidad con Dios, a esa misma profundidad espiritual disponible específicamente para ustedes por su estado de vida soltero. Entonces, en lugar de ver su soledad únicamente como maldición, como algo negativo que les fue impuesto injustamente, empiecen a verla también como oportunidad que Dios les está dando, como invitación divina a intimidad que otras no tienen de la misma manera. Esas noches cuando están solas en su cuarto,
cuando el silencio es tan profundo que pueden oír su propio corazón latir, cuando no hay nadie más ahí, en lugar de solo sentir el vacío doloroso, en lugar de solo enfocarse en la ausencia del esposo que no tienen, inviten activamente, conscientemente a Dios a llenar ese espacio. Hablen con Él como hablarían con el esposo que no tienen, con la misma intimidad, con la misma vulnerabilidad, con la misma honestidad brutal. Cuéntenle su día completo, no solo las partes espirituales, sino todo, lo que comieron, lo que les pasó en el trabajo, con quién hablaron, qué les hizo reír, qué les frustró, qué les asustó. Compartan sus preocupaciones más profundas, sus miedos secretos, sus esperanzas escondidas, sus sueños rotos. Digan las cosas que dirían a un esposo que las amara incondicionalmente, que las escuchara sin juzgar, que las sostuviera en sus brazos cuando lloran. Y luego, después de hablar, hagan silencio, silencio genuino, no solo ausencia de palabras, sino quietud interior profunda. Y en ese silencio escuchen, escuchen con los oídos de su espíritu, no de su carne. Esperen en su presencia, no se apresuren, no tengan prisa, permitan que Dios les hable a su manera, en su tiempo, y Él hablará, hermanas. Tal vez no con voz audible, aunque a veces sí. Tal vez con un pensamiento que de repente llena su mente con claridad que no venía de ustedes. Tal vez con una paz que desciende sobre su espíritu ansioso. Tal vez con un versículo de la Escritura que de repente cobra vida, que salta de la página y habla directamente a su situación. Tal vez con un sueño significativo esa noche que les da dirección. Tal vez con una certeza interior de que Él está ahí, que no están solas aunque no haya otro humano presente. Desarrollen el hábito sagrado de oración nocturna profunda antes de dormir. No solo rezar oraciones formuladas mecánicamente, aunque esas tienen su lugar y son valiosas, sino hablar con Dios íntimamente, personalmente, y muchas de ustedes van a descubrir algo hermoso, algo que les va a asombrar, que Dios empieza a revelarse en sus sueños, a darles visiones mientras duermen, a mostrarles cosas sobre su futuro, sobre decisiones que necesitan tomar, sobre personas en sus vidas, sobre propósitos que Él tiene para ustedes. Porque cuando su vida está menos llena de ruido humano constante, cuando hay más silencio, más espacio, la voz divina se escucha más claramente, más distintamente. La segunda manera poderosa, transformadora, en que Dios trabaja con ustedes es esta. Dios las convierte en guerreras de oración, en intercesoras poderosas, cuyas oraciones sostienen no solo sus propias vidas, sino familias enteras, comunidades completas, incluso naciones. Y esto es algo que he presenciado personalmente una y otra vez en décadas de ministerio sacerdotal. Las mujeres que oran más poderosamente, más persistentemente, más efectivamente, las que verdaderamente mueven montañas con su intercesión ante Dios, son frecuentemente las viudas, las mujeres mayores que están solas, las madres solteras, que han aprendido a depender completamente de Dios porque no tienen otro recurso humano. Lucas 2:36 hasta 38 nos cuenta la historia hermosa de Ana la profetisa, y presten atención cuidadosa a los detalles. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
84 años viuda. Deténganse y piensen en eso. 84 años durmiendo sola. 84 años sin el calor de un esposo al lado. 84 años de soledad que muchas de ustedes no pueden imaginar porque parecen interminables. ¿Y qué hizo Ana con todo ese tiempo, con todas esas décadas, con toda esa soledad? No se amargó, no se deprimió hasta el punto de no funcionar, no pasó esos años en autocompasión, los invirtió, los sembró en oración y ayuno constante, prácticamente vivía en el templo orando de noche y de día, ayunando, intercediendo, esperando, y fue ella, esta viuda anciana, que había pasado literalmente décadas orando en el templo, quien reconoció al Mesías cuando María y José trajeron al bebé Jesús. De todos los sacerdotes educados, de todos los fariseos que estudiaban las escrituras, de todos los líderes religiosos profesionales que deberían haber reconocido al Salvador cuando llegó, fue Ana, la viuda de 84 años que había invertido su vida en oración, quien lo reconoció inmediatamente y empezó a proclamarlo. Esas no fueron décadas desperdiciadas, hermanas. Esos 84 años de viudez no fueron castigo divino, no fueron tiempo perdido esperando inútilmente que Dios le diera otro esposo. Fueron décadas de preparación espiritual profunda, de desarrollo de sensibilidad al Espíritu Santo, de convertirse en alguien tan sintonizada con Dios que pudo reconocer al Salvador cuando otros no pudieron, de transformarse en profetisa que Dios pudo usar para proclamar al Mesías. Y su soledad, sus décadas durmiendo sola, fueron cruciales para esa transformación. Y ustedes, mujeres que están solas ahora, pueden hacer lo mismo, pueden tomar decisión consciente, deliberada de convertir sus noches solitarias en vigilias de oración poderosa cuando no pueden dormir porque la soledad duele demasiado, cuando se despiertan a las 3 de la mañana y la cama vacía al lado les recuerda todo lo que no tienen, en lugar de solo dar vueltas en la cama rumiando dolor, levántense, arrodíllense, oren, intercedan, peleen batallas espirituales de rodillas que están afectando a sus seres queridos. Oren por sus hijos con intensidad que solo una madre conoce, especialmente si son madres solteras. Oren por cada uno por nombre, por sus necesidades específicas, sus tentaciones particulares, sus luchas individuales. Oren protexi, on sobre ellos, cubriéndolos con la sangre de Cristo. Oren por sus nietos si los tienen, declarando bendición sobre sus vidas. Oren por su familia extendida, por primos, sobrinos, hermanos. Oren por su iglesia, por su pastor, por los líderes, por los ministerios. Oren por su comunidad, por su ciudad, por su nación. Intercedan por almas que están perdidas, por matrimonios que están en crisis, por personas que están sufriendo de maneras que ustedes entienden porque han sufrido también. Y sus oraciones, hermanas, sus oraciones tienen poder especial, peso específico ante Dios porque vienen de un lugar de sacrificio real, de sufrimiento ofrecido, de soledad transformada en ofrenda. Cuando una mujer que conoce profundamente el dolor de dormir sola ora por otros, cuando una viuda que ha sentido el vacío devastador ora por una familia, cuando una madre soltera que ha cargado sola cargas imposibles ora por otra persona en dificultad, hay autenticidad, hay profundidad, hay compasión ganada en las trincheras del sufrimiento que Dios honra poderosamente. Sus oraciones no son teóricas, son existenciales, no son abstractas, son viscerales, y Dios las escucha de manera
especial. Que Dios las bendiga profundamente, que Cristo sea el esposo de sus almas, que María las acompañe como Madre perfecta y que nunca, nunca se sientan verdaderamente solas, porque Él prometió: no te desampararé, ni te dejaré jamás. Amén.